Vamos a ver en este vídeo cómo se hace el plural en valenciano. Hay que mirarlo con paciencia y con ganas porque son muchas normas, al igual que el femenino. La formación del femenino tenía muchas normas, pues con esto también. Entonces, nada, mucha práctica y paciencia. Tenemos como norma general que los sustantivos singulares en valenciano hacen el plural añadiendo s. Así tenemos cub, que hace cubs, un cubo. Record, recuerdo, hace records. Matalaf, matalafs. Colchón, también puede ser matalás, que haría matalasos. Avi, hace avis, abuelo. Y company, hace companys, compañero. Ya empezando con las normas, la primera tenemos sustantivos acabados en a átona, que no tenga golpe de voz. Estos harán el plural cambiando esa a por la terminación es. Casa hará cases. Roba, robes. Problema, problemes. Luego, si además de tener esa a átona terminan en las palabras que estáis viendo ahora, en las terminaciones que estáis viendo, ga, ca, gua, cua, sa, ya y cha, pues harán el plural en estas otras terminaciones que tenéis abajo. Así tendríamos oca, oques, yengua, yengües, plaza, places, correcha, correa, correches. Sustantivos acabados en vocal tónica con golpe de voz hacen el plural añadiendo ns. Huracá, huracans. Germà, germans. Hermano. Escursó, escursons. Una víbora, una serpiente, una víbora. Excepciones a esta norma pues tenemos muchas. Yo he elegido las que me han parecido de uso más cotidiano. Menú hace menús, nu hace nus, mamá, mamás. También existe la palabra mare, pero igualmente existe mamá, que haría mamás. Luego letras y notas musicales. Así tendríamos la a, que haría les as, o en la nota musical do, que haría el do, els, dos. Café, cafés, home, homes, que también puede ser homens, hombres. Jove, joves, que también puede ser jovens, jóvenes. Cuando empiece a subir estos temas en PDF, aquí pondré el listado completo al que tengo acceso de estas excepciones. Segunda norma, sustantivos acabados en vocal tónica seguida de s hacen el plural añadiendo os. Cas, casos. Gimnàs, gimnasos. Promès, promesos. Anglès, anglesos. Avís, avisos. País, països. Gelós, gelosos. Autobús, autobusos. De una forma similar, si es igualmente vocal tónica pero seguida de S sorda, se dobla la S, que estos son la mayoría. Así tendríamos fracàs, fracasos. Interés, interessos. Pastís, pastissos. Tros, trosos. Barnús, barnusos. Esto es albornoz. Monosílabos y polisílabos agudos, masculinos además, y acabados en C con celdilla, la S trencada, y X, X o TX. Estos añaden OS. Balance, balanzos. Es masculina, agudo, el balance. Calais, calaisos, cajón, también masculina, aguda. Reflex, reflexos. Y despatch, despachos. Como excepciones tenemos algunos monosílabos terminados en X que hacen el plural añadiendo solo S. Dux hace dux, una pronunciación bastante complicada. Fax, fax. Sustantivos femeninos acabados en C con celdilla, C trencada
o X. Aquí son femeninos. Y algunos masculinos terminados en X. Estos van a hacer el plural añadiendo S. La calç, les calç. L'esfinx, les esfinx. Y l'índex, els índex. Sustantivos acabados en SC, ST, XT o IG. Hacen el plural con las terminaciones S o la terminación OS. Bosc puede hacer boscs o boscos. Gust puede hacer gusts o gustos. Text puede hacer texts o textos. Y desig puede hacer desigs o desitjos. Y vamos a terminar con unos sustantivos que son invariables. Tenemos para empezar palabras planas o esdrújulas que acaban en S, así como todos los femeninos con esta misma terminación. El cactus hace els cactus, el llapis, els llapis, lápiz, el tipus, els tipus, la càries, les càries, la pols, les pols. Los días de la semana acabados en S también se mantienen igual al hacer el plural. El dilluns, els dilluns, el dimarts, els dimarts, el dimecres, els dimecres y el divendres, els divendres. Sustantivos monosílabos masculinos acabados en S también son invariables. El temps, els temps y el fons, els fons. Y finalmente tenemos unos sustantivos que solo tienen forma plural. Por ejemplo, les noces, las nupcias, para cuando hay una boda, les cosquerelles, las cosquillas, y les tisores, las tijeras. Bueno, ya habéis visto que hay muchas normas, es cuestión de practicar, paciencia y poco más que decir. Hasta el próximo.